Hola, saludos cordiales para todos, bienvenidos al curso de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 21 que se titula La conversión. Pidamos la dirección de Dios en oración para entender su palabra. Oremos. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice, ¿enseñó nuestro Salvador la conversión? Mateo 18, versículo 3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Enseñó nuestro Salvador la conversión? Sí, cuando dice que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La pregunta número 2. ¿Cuál es el significado de la palabra convertir? Isaías 60, versículo 5 dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Cuál es el significado de la palabra convertir? Es volverse, que significa cambiar o transformar una cosa en otra distinta. Cuando dice, y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Bien. La pregunta número 3. ¿De qué es convertido el pecador? Santiago 5, versículo 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De qué es convertido el pecador? De su mal camino, del error en su camino en que se encuentra. La pregunta número 4. ¿A quién debe ser convertido el pecador? Salmo 51, versículo 12 y 13 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿A quién debe ser convertido el pecador? A Dios. Cuando dice, y los pecadores se convertirán a ti. La pregunta número 5. ¿Cuál es la condición del pecador antes de la conversión? Isaías 1, versículos 5 y 6 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? La cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cuál es la condición del pecador antes de la conversión? Como dice, que está toda cabeza enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Entonces la pregunta número 6. ¿Qué se le aconseja al pecador? Isaías 1, del versículo 16 al 17 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de Jehová, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, buscar justicia al huérfano y amparar a la viuda. ¿Qué se le aconseja al pecador? Que tenemos que lavarnos y limpiarnos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de los ojos de Dios, dejar de hacer lo malo. Y además de eso dice aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado y hacer justicia al huérfano y a la viuda. La pregunta número 7. ¿Qué invitación se nos hace en las Escrituras y qué obtendremos? Job 22, versículo 21 dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien.
¿Qué invitación se nos hace en la Escritura y qué obtendremos? Que nos volvamos en amistad con Dios. ¿Y qué vamos a obtener? Obtendremos paz. La pregunta número 8. ¿Qué efecto produce tener una visión de la santidad de Dios? Isaías 6, del versículo 1 al 5 dice: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué efecto produce tener una visión de la santidad de Dios? Como vemos aquí en el caso de Isaías, que cuando se le presentó la visión del Señor sentado en su trono, dijo lo siguiente: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué efecto produce tener una visión de la santidad de Dios? Que percibimos nuestra condición pecaminosa. Ahora la pregunta número 9. Cuando el pecador es traído a cuentas con Dios, ¿qué debe hacer? Job 22, del versículo 21 al 23 dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley en su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Cuando el pecador es traído a cuentas con Dios, ¿qué debe hacer? Primeramente, volverse en amistad con Dios. Aparte de eso, dice tomar la ley de Dios en su boca y poner las palabras de Dios en su corazón. La pregunta número 10. ¿Tiene la ley un lugar en la conversión del pecador? Salmos 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Tiene la ley un lugar en la conversión del pecador? Sí, como dice acá, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, si tiene un lugar en la conversión, la ley nos convierte el alma. La pregunta número 11. ¿Qué figura usa Pablo para ilustrar la conversión? Romanos 6, versículo del 1 al 2, después el versículo 11, después Romanos 7, 9, nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahora Colosenses 3, versículos 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué figura usa Pablo para ilustrar la conversión? Usa la figura de la muerte. La muerte del pecado.
Como dice el texto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Creo y acepto el mensaje sobre la conversión. Deseo experimentar una verdadera conversión y reconozco que la conversión es morir al pecado. Yo acepto lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú lo aceptas? Si tienes comentarios puedes hacerlo y preguntas también y que con gusto te podemos responder. Me despido con estas palabras. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.